Saludos, mi nombre es Henry Cangas y soy estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, quiero presentarles mi trabajo sobre la crítica a la Constitución del 2008. Como sabrán, la Constitución del 2008, aunque en su momento fue considerada innovadora gracias a su enfoque neoconstitucionalista, ha sido también objeto de críticas. Es necesario también conocer las tensiones entre su parte dogmática y su parte orgánica, así como las lagunas jurídicas que han surgido en su aplicación. El justnaturalismo dentro de la Constitución ha formado parte o ha sido la esencia de la parte dogmática, puesto que se refleja, como lo mencioné anteriormente, un enfoque justnaturalista. El derecho natural, donde la razón pura regula la conducta humana. De la misma manera, la dignidad humana es un concepto central que da fuerza a los derechos fundamentales. De la misma manera, el neoconstitucionalismo ha estado presente y uno de los pilares fundamentales o de los principios del neoconstitucionalismo es esto, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Sin embargo, en la Constitución del 2008, basada en el neoconstitucionalismo, le otorga a esta Constitución, le otorga un gran poder judicial sobre las decisiones políticas. Y de eso también vamos a hablar. Como les mencioné anteriormente, existe una fricción entre la parte dogmática y la parte orgánica. Ahora, ¿qué es la parte dogmática que estamos hablando? La parte dogmática no es más aquello que establece los derechos fundamentales, principios y garantías. Derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a una vida digna. ¿Sí? La parte orgánica, mientras que define las instituciones y autoridades que deben garantizar estos derechos fundamentales y de hecho deben garantizar el cumplimiento y ejercicio de esos derechos fundamentales. ¿Dónde está el choque? ¿Dónde hay fricción? ¿Dónde se contraponen estos dos conceptos? Pues existe, como les había mencionado, una brecha entre la teoría de la parte dogmática y la práctica de la parte orgánica, ¿sí? Donde las instituciones no siempre cumplen con estas garantías establecidas. De hecho, muchas instituciones, por dar un ejemplo, el Seguro Social, ellos se remiten mucho más a a su normativa, a su reglamento, que a lo que está estipulado en la Constitución. Y si hacemos un análisis profundo, bueno, eso les debo para un próximo video, si hacemos un análisis de la normativa que rige al Seguro Social, existen muchos artículos que se van en contra o prácticas dentro del reglamento como tal institucional. Existen muchos artículos o muchas prácticas que se van en contra de los derechos fundamentales y de las garantías que establece la Constitución. Sin embargo, esta institucionalidad es fallida. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, encargada de interpretar y garantizar la Constitución, carece de autonomía y está sujeta al poder político. Y esto pues genera entre los poderes del Estado y las instituciones una falta de autonomía, puesto que esto también incumple o no permite el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. Ahora bien, dentro de la Constitución del 2008, gracias al neoconstitucionalismo, al derecho natural, a todos estos principios que idealmente son bastante buenos y bastante positivos, la Constitución promueve el buen vivir o el summa causa, que también se lo conoce, ¿no? Y esta es la esencia, el buen vivir es la esencia de esta Constitución del 2008. Sin embargo, la realidad económica y la falta de recursos limitan su impacto positivo y real
de esto que nosotros lo llamamos el buen vivir. Por ejemplo, la falta de recursos como la salud, la educación, la dificultad de encontrar incluso trabajo, la generación de empleo, pues afectan y dejan simplemente a esto del buen vivir como un ideal, como una idea a lo que nosotros podríamos llegar, sí, pero en las condiciones actuales es muy difícil. De la misma manera, se ha tratado de llevar al neoconstitucionalismo o presentar al neoconstitucionalismo como algo, eh, la evolución del, de, de la nueva interpretación jurisprudencial. Sin embargo, el neoconstitucionalismo tiene también sus imperfecciones. Tiene el neoconstitucionalismo, perdón, tiene una interpretación subjetiva, es decir, que puede llevar a interpretaciones que pueden generar conflicto y se pueden ir en contra de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque al ser subjetivo, esta interpretación, el legislador o los jueces de la Corte Constitucional, que son los encargados de interpretar a la Constitución, pues lo pueden hacer simplemente a gusto y paciencia de ellos y limitando la seguridad jurídica a gusto o a conveniencia de los políticos de turno. Y por eso pues se habla también de la politización del derecho. Y como les mencioné, esta interpretación subjetiva lo que hace pues es crear un escenario perfecto para el hiperpresidencialismo, es decir, que la función ejecutiva aborde todo. Y esto lo que conlleva pues prácticamente es una concentración del poder. Irónicamente, lo que se busca al contrario con esta constitución es la separación de poderes. Sin embargo, con su esquema o la forma en cómo se está llevando, pues automáticamente nos da lugar para una concentración de poderes. Bien, como conclusión podemos nosotros tomar que la Constitución del 2008 tiene ese desfase, ¿no?, entre lo ideal y la realidad. La Constitución del 2008 buscaba ser pionera en la protección de derechos, pero falta mucho todavía para que sea un modelo perfecto, es decir, para que se pueda cumplir con estas garantías que nos ofrecen y con estos derechos fundamentales que también lo establece la Constitución. De la misma manera, todavía no existe coherencia entre la parte dogmática y la parte orgánica, y esta falta de coherencia constituye en contradicciones al momento de aplicar las normas. Por otro lado, pues la politización de los derechos también constituye un fallo en la Constitución del 2008, puesto que esta Constitución, si nosotros la vemos desde un enfoque más amplio, pareciera que fuera una constitución hecha para no garantizar la institucionalidad, sino que para concentrar esta institucionalidad. Es decir, no se puede dar o es difícil que se dé la separación de poderes. Al contrario, irónicamente, como mencioné en frases anteriores, irónicamente se concentra el poder. Esta Constitución permite que se concentre ese poder. Y como habíamos mencionado también dentro de las conclusiones, podemos encontrar estos vacíos legales. De hecho, la muerte cruzada fue un gran ejemplo del vacío legal que existe en la Constitución. En el año 2023,
el presidente Guillermo Lasso, el expresidente Guillermo Lasso, llamó a elecciones anticipadas aplicando esto de la muerte cruzada. Sin embargo, al momento de aplicar y al momento de tener un ordenamiento previo para poder aplicar esto de la muerte cruzada, no había. Y todo se comenzó a hacer en la marcha. Y esto nos da a entender que la Constitución todavía tiene muchas, muchas falencias que todavía no han sido superadas. Y esto es lo que yo les puedo mencionar acerca de mi trabajo y la crítica a la Constitución. Con estas conclusiones, pues yo me despido.